Jesús, misericordioso. Con la fuerza del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca más coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciendo: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo tendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se le ha concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué alegría seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios, el alimento espiritual, dosis para la vida, dosis que nos ilumina, que nos inflama del amor, de la misericordia de Dios. Es la vitamina para el cuerpo, para el alma, para el espíritu, para ti, para todo tu ser. Mil bendiciones para ti, mil bendiciones porque te vuelves a encontrar con el Señor, te vuelves a encontrar en la palabra de Dios, te vuelves a alimentar de la palabra de Dios en este día, te vuelves nuevamente a encontrar con el dueño de nuestra vida, con el amado, con Cristo Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este su canal, Padre Cristóbal Araujo, Testimonio de Sanación. Les saluda el Padre Umaña Ángel. Un feliz día para todos. Hoy la palabra de Dios nos habla a nosotros cada día de cómo nosotros tenemos que estar en el amor a Dios. Primero que nada, pues Jesús nos muestra que Él va al templo. Ustedes y yo cada día tenemos que ir al templo. ¿Para qué nosotros nos dirigimos al templo? Al templo nos dirigimos a hablar con Dios, a dialogar con Dios, a estar con Él. Por eso Jesús siempre va al templo para orar con su Padre del cielo. Por eso cada día nosotros cuando vamos al templo es a eso, a orar. Pero en el templo suceden muchas cosas. Por eso dice el Evangelio que Jesús fue al templo. Jesús fue, ¿verdad? Miró lo que estaba sucediendo. Ustedes y yo también vamos al templo y muchas veces vemos lo que sucede
En este caso dice que Jesús siguió de largo, se marchó porque ya era muy tarde. Se fue a Betania con los 12. Sintió hambre, dice la palabra. Es decir, aquí viene un milagro de Jesús. ¿Cuál es ese milagro? El milagro de la higuera. Esto quiere decir que cuando Jesús vio la higuera con hojas, él pensó que la higuera tenía frutos. Recuerde que Jesús sintió hambre. ¿A qué va él a la higuera? Él va a comer. Es decir, que Dios ha creado las cosas. Aquí hay un milagro y no es un milagro como los demás. No es un milagro como los demás. Este es un milagro diferente. ¿Por qué? Porque dice que Jesús se acercó a ver si encontraba higos. El Señor siempre se va a acercar a ver si encuentra frutos. La higuera, por lo tanto, tenía que producir higos y el Señor se acerca. Pero al llegar solo encontró hojas, pues no era el tiempo de higos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nosotros tenemos que estar preparados. Porque si nosotros hacemos bulla, hacemos bulto, es porque tenemos que dar frutos. ¿Qué pasa? Que el Señor se encuentra con hojas, solo encuentra hojas. No era tiempo de higos, dice la palabra. Entonces Jesús le dijo a la higuera que nunca jamás coma nadie en frutos de ti. Y los discípulos estaban oyendo. Mire que este milagro que hace Jesús es de que no dé más fruto nunca. Es diferente porque los otros milagros, Jesús multiplica los panes, los peces, Jesús sana a los enfermos. Hay otros milagros donde Jesús siente que se le escapa una fuerza cuando una mujer toca su manto. Y este es un milagro diferente porque este es un milagro donde el Señor muestra su poder. ¿Cuál poder? El de no dejar que produzca frutos ese árbol de higo. Que nunca más nadie coma frutos de ti. Es un milagro diferente y que el Señor lo está haciendo. Por eso dice la palabra, y sus discípulos lo estaban oyendo. Ellos oyeron. Algunos se atreven a decir que Jesús maldice la higuera. No, él no está maldiciendo. Él está diciendo que no produzca más frutos. Él puede estar verde, lo único que no va a producir es la fruta. Nosotros tenemos muchas veces árboles en nuestras casas que no producen frutos. ¿Son árboles malditos? No. Son que no producen frutos nada más. Y eso es lo que hace el Señor. Muestra su poder de que así como Él ha creado, ha hecho todas las cosas, así se muestra también para determinar las cosas. En este caso, no deja que esa higuera produzca más frutos, dice la palabra. Y los discípulos oyendo, es decir, hay testigos. Cuidado si el Señor nos dice a nosotros que no produzcamos más frutos. Ustedes y yo cada día tenemos que producir frutos, sea tiempo o no sea tiempo. A veces buscamos excusas. Por eso dice la palabra, pues no era tiempo de higo. Para Dios no hay excusas. Cuando Dios viene a buscar frutos y no los encuentra, pues Él no permite que seamos buenos. Él no permite que nosotros sigamos allí. Él no permite que nosotros estemos perdiendo el tiempo. Por eso le dice aquel árbol, nunca jamás nadie comerá frutos. Y hay testigos que son los discípulos. Por eso dice la palabra, Jesús regresa otra vez y entra en el templo. Ustedes y yo tenemos que entrar en el templo. ¿A qué? A orar. Pero Jesús en este caso arroja de ahí a los que vendían y compraban, porque habían convertido la casa de Dios en un mercado. ¿Cuántas personas no van al templo y convierten el templo, lo convierten en un mercado, en comprar y vender? ¿Qué hace el Señor? El Señor vuelca, dice la palabra de Dios, volcó las mesas de los dineros, los puestos de que vendían, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Es decir, que nosotros al templo tenemos que ir ¿a qué?
a orar. Nosotros vamos a estar con Dios, no vamos a estar con el amigo, no vamos a hacer cosas. Tenemos que ir cuando vayamos al templo, es a orar. Si mi intención es orar, pues tengo que ir a eso. A veces vamos al templo y nos ponemos a hablar con el vecino que está sentado a mi lado. En este tiempo de pandemia, pues hay que tomar distancia. Creo yo que es más difícil, aunque algunos todavía con una distancia se hablan. ¿Por qué es tan difícil estar solamente con Dios? ¿Por qué es tan difícil solamente hablar con Dios? Por eso dice la palabra, luego se puso a enseñarle a la gente diciéndole, ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. El Señor nos dice a nosotros y nos recuerda para qué es la casa de Dios. Cuando usted va al templo, va a orar. Cuando usted va al templo, va al encuentro con Dios. Cuando usted va al templo es porque usted quiere estar con Dios, no con los hermanos. Ya habrá tiempo para compartir con los hermanos. Ya habrá tiempo para hablar con los hermanos. Pero el templo es para hablar ¿con quién? Para hablar con Dios. Él nos recuerda, ¿no está escrito? Nosotros cuántas veces hemos leído la palabra de Dios y se nos ha dicho que el templo es para orar, que el templo no es para hacer reuniones, que el templo no es para hablar con los amigos, que el templo no es para chismosear, como muchas veces se hace. Ay, tenía tiempo que no te miraba, dicen algunos. No, vamos al templo, dice Jesús. ¿Acaso no está escrito? Mi casa será casa de oración. El Señor nos lo recuerda, es casa de oración. Ustedes y yo tenemos que ir a hacer casa de oración. Nosotros no debemos convertir el templo en otra cosa. Y Jesús dice, lo han convertido en cueva de ladrones. La gente ha convertido los templos muchas veces como un mercado, porque cuando en vez de estar en silencio están hablando unos con otros. ¿Por qué no rezamos, oramos? Mucha gente le da pena pararse y hacer un rosario, hacer el ángel o hacer una oración, pero no nos da pena en la casa de Dios conversar con el hermano. Hoy el Señor nos dice a nosotros y nos recuerda, ¿para qué es el templo? El templo es para orar. Y mire lo que pasa, que los sacerdotes y los escribas se enteraron y buscaban la forma de matar. Cuando hay una persona que le dice a sus hermanos, mire, venimos al templo a orar, a esa persona no les gusta. ¿Quién se ha creído este? ¿Quién la ha mandado a decirnos esas cosas? No, debemos tomar conciencia de que la casa de Dios es casa de oración. Jesús nos lo dice. Es decir, que nosotros cuando veamos a alguien que no está en oración en el templo, le podemos llamar la atención. ¿Acaso no sabe usted que el templo es la casa de oración? Venimos a orar, no venimos a hablar, no venimos a conversar, no venimos a hacer visita a nuestros hermanos, sino a Dios. Después de salir del templo podemos hablar con quien querramos, podemos hacer, pero cuando se nos llama la atención buscamos matar. Es decir, hablamos. ¿Quién se ha creído esto? ¿Por qué él hace estas cosas? El Señor nos dice a nosotros que debemos ubicarnos en los lugares, ubicarnos en las cosas del Señor, escuchar siempre las enseñanzas del Señor, porque el Señor siempre nos quiere enseñar a usar bien las cosas de Dios, en este caso el templo. El Señor quiere que nosotros aprendamos para qué es cada cosa sagrada. Cuando nosotros recibimos la Eucaristía es hacerlo de manera devota, no es con los brazos abajo, no es hablando, no es mirando al niño, no es mirando al otro, no es ir concentrado a recibir la Eucaristía. El Señor dice, las cosas sagradas hay que respetar, las cosas de Dios hay que respetar. Muchas veces se ve la falta de respeto hacia el templo, muchas veces se ve la falta de respeto hacia Dios, muchas veces se ve la falta de respeto hacia las cosas sagradas. Cuidado, porque nosotros somos los que convertimos. Es la casa de Dios, pero nosotros la convertimos en otras cosas. Cuidado, porque nosotros tenemos que aprender de las enseñanzas del Señor. Por eso nos vuelve a mostrar el Evangelio a nosotros que cuando pasaban junto a la higuera, vinieron y vieron que estaba seca hasta la raíz. Por eso dice el Evangelio, Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó.
Si nosotros nos damos cuenta, Jesús nunca maldijo la higuera, solamente no le permitió dar más fruto. Y aquí es lo que nosotros hacemos. Muchas veces colocamos palabras que nos han dicho las personas. Pedro lo ve como una maldición. Por eso dice, la higuera que maldijiste se secó. Jesús le dijo, tengan fe en Dios. ¿A qué nos manda el Señor? A tener fe en Dios. Pedro lo ve como una maldición, pero el Señor le prohibió fe dar frutos. Por eso el Señor nos dice a nosotros, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Este milagro del Señor es diferente, porque es donde el Señor obra con la fuerza de hacer milagros, de no permitir que esa higuera dé más fruto. Y aquí nos dice que hay que tener fe en ¿quién? En Dios. ¿Para qué? Para hacer las cosas. Para obrar de esa manera. Para obrar de esa manera. Pero hay que hacerlo sin dudar en el corazón y creyendo que va a suceder lo que se dice. Por eso se dice que la palabra tiene poder y que la oración tiene poder. Cada día nosotros tenemos que tener ese poder de obtener las cosas sin dudar. Tener fe en Dios significa sin dudar en el corazón y creyendo que va a suceder. Es sin dudar y creyendo. Cada día nosotros tenemos que ser hombres de oración. Por eso nos dice la palabra, cualquier cosa que pidan en la oración, y nosotros recordamos lo que hemos leído en las lecturas anteriores. Nosotros en la oración tenemos que pedir compasión para que Dios entonces nos ofrezca lo que queremos. ¿Qué quieres que haga por ti? Y ahí sí, que vea, dice el ciego, que vea, pero primero pide, Señor, ten compasión de mí. Y Jesús nos lo recalca hoy. Cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se lo ha concedido y lo obtendrán. Es decir, sin dudar y creyendo que va a suceder. Así es que se pide en la oración, pidiendo compasión para que el Señor nos ayude. Por eso dice Jesús, y cuando se pongan a orar, perdonen. La oración es para yo perdonar. Cuando nos pongamos a orar, dice Jesús, cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros. Ustedes y yo incluso lo rezamos en el Padre nuestro. Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Ustedes y yo tenemos que perdonar y vivir animados en la caridad. Por eso les recuerdo que este día sábado vamos a tener la olla solidaria con el Padre Cristóbal Araujo, para que te animes cada día a ayudar en esta gran obra de la olla solidaria, donde le tendemos la mano al más necesitado, porque el Señor nos invita a orar y a actuar. Y esa es la mejor manera en la que nosotros podemos hacer las cosas, perdonando y ayudando, porque el Señor nos invita, perdonen lo que tengan que perdonar contra otro, para que el Padre también, que está en los cielos, les perdone a ustedes las ofensas, lo que leemos y lo que rezamos en el Padre nuestro. Pues dispongámonos cada día a perdonar, a ayudar. No olvides la olla solidaria. Es una ayuda donde nosotros cada día ayudamos a nuestros hermanos los más necesitados, los pobres. Donde el Señor se da cuenta de nuestra caridad. Donde el Señor se da cuenta de nuestra oración. Oración con trabajo, lo que nos dice San Benito. Ora y labora, ora y trabaja. Y nosotros tenemos que trabajar. Porque dice el Señor, si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo le perdonará a ustedes sus ofensas. Mire cómo actúa Dios, qué bonito es Dios. Dios dice, perdonen y yo los perdono. Pues que cada día nosotros aprendamos a perdonar, que cada día nosotros podamos tener fe en el Señor, porque Él le prohíbe a la higuera, no dar frutos. Él hace un milagro con la higuera, el no dar fruto. Él allí en ese milagro muestra el poder de Dios. No que Dios maldice,
el poder que tiene Dios, el poder que tiene Jesucristo, el poder que tiene la palabra, el poder que tiene la oración, porque por eso Jesús dice, tengan fe en Dios. Jesús tiene fe en su Padre Celestial y nos muestra a nosotros, tengan fe en Dios, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder. Pues que cada día nosotros creamos en la palabra de Dios sin dudar en nuestro corazón, para que lleguemos a alcanzar la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, les saluda el Padre Umaña Ángel. Te invito a escuchar el santo de este día. No tengan miedo de escuchar un santo para cada día y así puedas compartir la vida de los santos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Desde Barinas, Venezuela, les saluda el Padre Umaña Ángel. Feliz día para todos y que Dios los bendiga. Que te sea María, llena de gracia, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, buena por nosotros pecadores, ahora, en nuestra muerte. Amén. Hola hermanitos. Saludos. Saludos. Te invitamos a suscribirse en nuestro canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Dale me gusta y deja tus comentarios. Dios los bendiga. Chao.